El día de hoy nos vinimos al mero centro de la Ciudad de México para que conozcas al buen Carlos Rojas. Él es un antropólogo que está especializado en arte y pues por supuesto que no podía vivir en otro lado, ¿no? Miren qué lugar tan bonito escogió para vivir y pues bueno, vamos a conocerlo. Siento yo como bailalo, gózalo. Hola, bienvenidos a Rifados. Este es un contenido del Luan Museo Emocional. Rifados es un proyecto que busca visibilizar a esas personas que se están rifando en el arte y que por alguna razón todavía no las conocemos. Y también la idea es que tú conozcas al invitado y si por alguna razón tú no te habías animado a hacer arte, pues capaz te quedas aquí y dices, oye, yo también podría hacer eso. Entonces, el día de hoy tenemos de invitado a Carlos Rojas. Hola, Carlos. Hola Miguel. Carlos es un buen amigo de Luan, que estuvo desde la primera edición del campo de juego. Si no saben qué es el campo de juego, es un programa que tiene Luan de 2 meses, en el que primero te inspiramos muchísimo y luego te ayudamos a hacer tu obra y todo termina en una exhibición en una galería de aquí de la Ciudad de México. Y en esta cuarta edición parece que va a haber una galería virtual, todavía no estamos seguros, probablemente sí. Y Carlos, pues confió en nosotros desde la primera vez y estuvo ahí apoyando a los que se inscribieron al campo de juego. Muchas gracias, Carlos, por confiar en nosotros. Y Gracias muchas también gracias por la confianza. por aceptar esta entrevista. Este, bueno, tú eres antropólogo. Sí. ¿Cómo Ajá. terminaste en el arte? No es Este, cierto, perdóname. Perdóname, te tengo que hacer primero la pregunta más importante. sí. ¿Cuál es tu color favorito de gato? De gato. Sí. Bueno, quizá los blancos, porque según lo que he leído, a los gatos que no tienen manchas, es decir, a los gatos blancos, Ah, son como más vulnerables, ¿no? Entonces hay ok. como, cuando son muy blancos, hay algunos dueños que les ponen manchas, así como Ajá. artificiales, para Órale. evitar que otros gatos los, los, Ah, los agredan o incluso como que los excluyan. Entonces quizá órale. los blancos por esa probable razón. Qué interesante, eso no lo sabía. Ahora sí, cuéntanos cómo un antropólogo terminó metido en el arte, que por cierto, ahorita les voy a hacer unas tomas. Está bien padre la colección que tiene aquí Carlos. Este, bien, pues realmente la antropología no es una práctica que haya estado tan alejada de la historia del arte y de la importancia que han tenido como los objetos que hoy en día pues consideramos artísticos, ¿no? Ajá. Entonces, pues la antropología es una ciencia que surge en el siglo XIX, sin embargo, desde que empiezan el contacto entre Europa y América, o el Via Yala, pues se sabe, incluso en las próximas décadas a la caída de Tenochtitlan, que sobre todo en Italia, en las colecciones de los Medici, llegan piezas mesoamericanas, ¿no? Ujú. Y estas piezas mesoamericanas, pues en ese contexto, coleccionarlas era hasta cierto punto excéntrico, hasta arriesgado, porque pues recordemos que la visión que tienen los europeos de las poblaciones nativas, pues es que son idólatras, que son poblaciones incluso que son como la descendencia de Caín, ¿no? O sea, como en la Ujú. oscuridad, y por lo tanto todos sus objetos, sus artefactos, pues representan cierta dimensión de lo oscuro, ¿no? Soy el diablo. Sin embargo, pues ya había un interés que podemos llamar etnológico, ¿no? Por estos objetos traídos de culturas lejanas que pues descolocaban a los europeos y hasta cierto punto ha habido una constante valoración de ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la antropología, que es una disciplina que se interesa por la cultura de los otros, que son distintos a nosotros, pues siempre hay un interés por este descubrimiento de los objetos que no aparecen en nuestro universo, ¿no? Y cuando en las primeras décadas decíamos, de la colonialidad, pues ya hay coleccionistas en Europa, ¿no? Ujú.
¿Cuál es la diferencia entre historia y antropología? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. La historia es una ciencia que se dedica al estudio del pasado, ¿no? Y recurre a diversos métodos o a diversos materiales o fuentes para tratar de reconstruirlo o interpretarlo. La antropología puede utilizar, digamos, las técnicas de investigación histórica, pero realmente la antropología es una ciencia que principalmente se interesa por el estudio de los otros, ¿no? Es Ok. decir, parte de la idea de que la humanidad está compuesta por diferentes grupos humanos y estos grupos humanos no solo tienen una historia distinta, sino también tienen estructuras de significación, tienen Ah, modos de entender la vida, tienen lo que llamaríamos una cosmovisión, ¿no? Es decir, una explicación muy particular de cómo funciona la naturaleza, cuál es el origen del mundo, qué destino tienen los seres humanos, ¿no? Entonces, cada grupo social, de alguna forma, pues tiene una estructura, a veces, pues esa particularidad es resultado de los vasos comunicantes, ¿no? De las influencias, de los préstamos. Al mismo tiempo que una cultura es particular, al mismo tiempo cada cultura nunca es totalmente autónoma, ujú. sino siempre está apropiándose, recibiendo influencias, aunque no las podamos a veces ver tan así palpables, pero las tiene, ¿no? Nunca, no existe algo que sea puro. Ya. ¿Y tú dónde estudiaste? Pues yo estudié en la UAM, yo estudié antropología ¿Así social. antropología como tal se llama la carrera? Yo estudié antropología social en la UAM, en la Ok. Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, y después estudié una maestría en ciencias sociales y humanidades en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en una maestría con enfoque además en Centroamérica, y después regresé a la ciudad y estudié historia del arte, hice la especialidad en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y después hice, que es ahora lo que estoy haciendo, una maestría también en Derecho Indígena. Ok, qué interesante porque, o sea, no existe, a pesar de que la antropología tiene como una fuente muy importante del arte, ¿no? O sea, no existe como tal algo que sea como antropología y arte como una carrera. O sea, tiene que ser como por aparte. Sí, existen quizá vertientes o áreas de especialización que sería como la antropología del arte, que de hecho pues es una área que se ha desarrollado o que ha sido constante, pero no con esa connotación específica de analizar los objetos o las producciones de los pueblos no europeos desde Ajá. una visión artística, ¿no? Eso es lo que relativamente es reciente. Y eso tiene que ver con el mismo origen de la disciplina, ¿no? Decíamos que la antropología pues es una ciencia o una disciplina que se interesa por los otros, ¿no? Por las culturas y estas estructuras de significado que tienen grupos distintos a los que, aquellos de los que nosotros formamos parte, ¿no? Entonces, cuando surge la antropología, pues en el contexto del siglo XIX está prácticamente una gran parte del mundo controlado, ¿no? Por la expansión colonial de Europa, sobre Ah, todo del Imperio Británico, gran parte de África, Oceanía, incluso la India, pues forman parte son colonias británicas. Y en ese contexto es cuando desde algunas universidades, donde está como en apogeo el desarrollo de las ciencias sociales, pues digamos que diseñan, ¿no? Diseñan áreas de conocimiento que intentan investigar o comprender el origen y las características de esas culturas que son tan distintas a los europeos, ¿no? Entonces, los europeos en ese contexto, pues clasifican a las poblaciones que son distintas a ellos desde las explicaciones evolucionistas, ¿no? Entonces, mm, ¿qué quiere decir eso? Acuérdate que según Darwin, pues los organismos evolucionan a partir de su capacidad de adaptación, ¿no? Y quien es más digamos, más capaz o más versátil, el organismo que es más versátil para adaptarse a esos cambios del entorno, pues es el que subsiste, ¿no?
Esta visión después se traslada a las ciencias sociales, en particular a la antropología, y la explicación que se encuentra a los rasgos culturales, a las características físicas de los otros y a sus esquemas de vida, pues son estas teorías, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Pues que Europa es como el grupo de humanos que ha evolucionado, mientras que las poblaciones africanas, de Oceanía, de Oriente, etcétera, pues han quedado como en el atraso, ¿no? Y se considera pues que no han evolucionado, esto significa que sobre todo pues no han desarrollado sus facultades de la razón y que por lo tanto sus esquemas de vida se consideran primitivos, atrasados, ¿no? Incluso esta visión jerarquizadora pues también se les aplica a civilizaciones tan complejas como son los árabes, a la China, a la India, ¿no? Porque de acuerdo con estas ideas evolucionistas, Europa alcanzó este gran progreso gracias a que logró, digamos, desarrollar su sistema social a partir de la razón, mientras que las otras sociedades viven bajo la superstición, viven bajo... tienen organizaciones políticas no basadas sobre la razón, sino bajo ideas religiosas aún. Entonces, en realidad lo que hay detrás de estas ideas, pues es una justificación, ¿no? De eh, para poder someter o generar relaciones de poder de estos países o de estos territorios del norte hacia esas sociedades del sur, ¿no? ¿Y tú qué crees que tanto ha cambiado? ¿Sí ha cambiado, más o menos? Pues realmente nosotros, la antropología misma pues ha cambiado y e incluso es una disciplina que ella misma ha reflexionado sobre cómo en sus orígenes se convierte en una herramienta del colonialismo, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchos factores que tendríamos que discutir, pero en realidad considero que en particular, si nos situamos en nuestro país, pues realmente creo que la situación sigue siendo muy conflictiva para las personas que no forman parte, digamos, de estas estructuras completamente europeas, modernas, o en nuestro país como mestizas, ¿no? A veces lo olvidamos, pero pues somos un país que está conformado, ahora en la actualidad se habla de 68 lenguas, pero en realidad son más, ¿no? Porque hay algunas variaciones que incluso se consideran que constituyen una lengua específica o tienen características para nombrarlas como una lengua específica. Bueno, se habla de 68 lenguas y más de 300 variaciones importantes, aunque nosotros sabemos que son muchas más, y eso pues te habla de una enorme diversidad, de una enorme riqueza, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas identidades distintas, digamos, pues a los modelos que han sido impulsados, no solo a través, digamos, como de estas como políticas civilizatorias, de desarrollo, ¿no? Sino también a partir de los medios, etcétera, que son como estas dos grandes fuentes que te dicen cómo debes entender la vida, qué significa tener éxito, qué significa el amor, qué significa la libertad, ¿no? Pero todos esos significados, aunque nosotros imaginamos que son universales, pues la mayoría de ellos en realidad pues son europeos, ¿no? Y se trasladaron y se expandieron como si fueran ideas universales compartidas por todos, pero la realidad es que no. O sea, en nuestro país hay personas que viven, piensan, sienten de manera distinta. Claro, y eso ha afectado también la forma en que vemos a nuestras propias comunidades, ¿no? De verlas como tú dices, fuera de ese éxito europeo, ¿no? Exacto. ¿Y para ti qué es el éxito? Bueno, yo creo que definitivamente ahora que vas como pasando experiencias a lo largo de tu vida, pues yo creo que ya empieza como a figurarse en mi mente la idea de éxito, y no es otra cosa, me parece a mí, que tener paz, ¿no? En tu vida cotidiana. O sea, y esa paz es algo más, digamos, más difícil a veces de obtener, porque no solamente es tener como el dinero para las cuentas, ¿no? Sino es una paz que involucra pues varios aspectos de ti como persona, ¿no? Sí, fíjate que ahorita
en el camino, nos encontramos a un organillero. Ujú, Y se me hace muy interesante que es como, o sea, cómo se ha modificado esa imagen del organillero, ¿no? De que algún día eh, pues era algo como más interesante y ahorita son personas que están como en los cruceros pidiendo dinero, ¿no? ujú. Y entonces yo decía, ¿será que tal vez ya es tiempo de dejarlos ir? ¿No? Y entonces me decía Jenny, pero ¿cuál es la diferencia entre dejar ir a un organillero y dejar ir una lengua Ujú, que ya casi no se habla, ¿no? Y se habla porque, no se habla, perdón, porque tienen que adaptarse porque no ujú, hay nada en su lengua, ¿no? Porque son discriminados por hablar su lengua, ¿no? Y entonces tienen que adaptar a este colonialismo que nosotros mismos les imponemos, ujú. ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Deberían de seguir existiendo los organilleros? Para responder esa idea de los organilleros, decía un poco de esta anécdota que ocurrió en la región celtal, en cerca de la selva lacandona, y había un programa público que era Piso Firme porque pretendían que las personas, digamos que salieran como de estos indicadores de pobreza, y uno de ellos era tener el piso de tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Piso de sucede? Que cemento. les llevan el piso, les Ajá, llevan los materiales, el piso de cemento, para que ya no tengan el piso de ajá. tierra, especialmente en la cocina. Sin embargo, la gente rechaza eso, ¿no? Y por qué los discursos, ¿no? Del por qué la gente rechazaba eso, decían, bueno, es que se aferran a vivir de esa manera, no quieren progresar, les gustan vivir de esa forma como rupestre, digamos, ¿no? Son flojos So- muchas veces, ¿no? o sea, También como están. una serie de estigmas, pues completamente negativos, ¿no? Sin embargo, al comprender con mayor detenimiento por qué las razones por las que las personas deciden no hacerlo, pues es porque esa práctica es algo opuesto a sus formas de vida y a cómo ellos entienden cosmogónicamente la forma de habitar su propio territorio, ¿no? En especial la cocina es algo muy importante porque tiene toda esta connotación femenina, no en el sentido de una desigualdad sola, digamos, sino sobre todo porque la cocina es también un espacio que nos permite la conexión con lo que está, digamos, con la raíz o con el inframundo, y en este caso tener el piso libre, sin cemento, sino tener la interacción directa con la tierra, pues permite a las personas eso. En esas comunidades, como en la misma cultura maya, el cosmos se representa a través de la gran ceiba. Todo el follaje representa como lo celeste, el tronco representa el plano en el que los seres humanos vivimos, y las raíces el inframundo, ¿no? Lo acuático. Entonces la cocina y su estructura de madera, con esos materiales, el hecho de que esté sin piso, ¿no? Incluso algunas personas adentro de la misma cocina, sin macetas, plantan, tienen ahí vegetales o flores, ¿no? Andan las gallinas. Entonces es también esta forma de invasiva, ¿no? De querer transformar una estructura de vida desde nuestros propios parámetros, ¿no? Y ahora enlazándolo con tu pregunta, ¿deberían o no desaparecer los organilleros? Yo pienso que en realidad los organilleros son un reflejo de resistencia y de cómo muchas prácticas alternativas al esquema de vida que tenemos, ¿no? Porque si nosotros analizamos a los organilleros, ¿cuál es su función? Su función es producir una mercancía, su función no es producir un artefacto, ¿no? O sea, que vas a consumir. Su función es intervenir sonoramente un espacio, ¿no? Darnos una experiencia sonora, ¿no? Reproducir una serie de sonidos, ¿no? Que como tú decías, ya no tienen, parecieran caducos, ¿no? Ujú. Pero que de alguna manera ellos se aferran a posicionarlos todavía en el espacio público. Entonces, esa necesidad, ¿no? De alguna forma de hacer que esas prácticas se reproduzcan y se aferren al tiempo, yo no lo veo como algo que, digamos, que ya, así como de ya dele, ¿no? Como que ya fue su turno, sino al contrario, como una resistencia, como una necesidad de seguir manifestando estos otros referentes, pues que no tendríamos si no fueran a través de estos medios, ¿no? Que desafortunadamente parecen sin ningún reconocimiento. Ujú.
Em, Fíjate que me llegó un chisme Ujú, que en alguno de, porque también das clases, ujú, este, que contabas que esta ola del surrealismo de los 40, pues era, realmente tenía como un trasfondo ya de justo las culturas mesoamericanas, ¿no? Que ellos ya el ujú. surrealismo ya hasta lo habían pasado y más bien se vino a retomar. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, el surrealismo es realmente una vanguardia europea y es un conjunto de ideas que sobre todo están ligadas a las teorías de Freud y a su preocupación por el inconsciente, ¿no? Hay que recordar que para Freud el inconsciente almacena una serie de ideas reprimidas o prohibidas que la cultura necesita, digamos, colocar en un lugar con llave para evitar que nosotros mismos entremos como en un caos, ¿no? De acuerdo con Freud, pues nosotros seguimos teniendo instintivamente una serie de impulsos, ¿no? Para Freud sobre todo sexuales, pero también pueden ser impulsos por la agresión, una serie de, digamos, como de necesidades catárticas, ¿no? Entonces, cuando descubren esto los surrealistas, pues se fascinan, porque sobre todo ellos están pues totalmente desencantados con esta idea de una sociedad técnica y científica, disciplinaria, que sobre todo construye sujetos racionales para que sean funcionales dentro de la razón. Y cuando ellos descubren que en realidad hay una dimensión, digamos, lo llamamos ocluida o reprimida, pues justamente los surrealistas se interesan por ese mundo de los sueños, por el mundo de por el mundo de lo onírico, por el mundo de lo prohibido, ¿no? Y esa va a ser una primera corriente, pero también aparecen lo que serían los surrealistas etnográficos, y estos surrealistas etnográficos, cuyo representante principal es Georges Bataille, se interesan principalmente por las sociedades que ellos consideran primitivas o indígenas, ¿no? Porque de acuerdo con esta visión de estos artistas, en estas culturas sus estructuras mentales no tienen esta represión o no la tienen de una manera tan agresiva como sí Mm, sucede en la sociedad europea, y por lo tanto el inconsciente, digamos, la capacidad mental, ¿no? Con todas sus estructuras está de alguna forma más libre. Y por eso, principalmente, el surrealismo empieza a interesarse en la etnografía a partir de la visita de Antonin Artaud a nuestro país, y en especial las descripciones que él hace de su visita a los tarahumaras, una serie de conceptos que no habían aparecido en las teorías filosóficas europeas de ese momento y que posteriormente van a ser fuente de inspiración para filósofos tan importantes como Gilles Deleuze o Félix Guattari. Entonces hay toda una fascinación de los surrealistas por culturas hacia, por ejemplo en este caso hacia las culturas mesoamericanas, justo porque tienen esta capacidad, ¿no? De sentir la experiencia ritual, son sociedades que tienen menos reprimida o menos atrofiada su capacidad de vincularse con los espíritus de la naturaleza, con reconocer estas necesidades, digamos, casi como inherentes al ser humano, ¿no? Como la catarsis, el llanto, la necesidad de relación con lo divino, la necesidad de purificarse, ¿no? Que eran todas estas cualidades mm, o prácticas que en Europa se consideran, pues, fuera, ¿no? Del escenario civilizatorio, ¿no? mm. Estaba pensando que yo, por ejemplo, me gusta mucho el anime y el manga, ¿no? Ujú, Eh, y ellos mucho lo que hacen es que agarran esta cultura milenaria que tienen y, ¿no? Por ejemplo, Goku, que es como de una leyenda china, ¿no? Y entonces agarran este personaje y lo transforman, ¿no? Que era el rey mono y lo transforman en una cosa totalmente diferente. ujú, Y a mí se me hace interesante que, al menos lo que yo he visto, en este lado latino como que nos cuesta mucho hacer eso, pero en un sentido más como de, es que si yo voy a agarrar a Tlaloc, ¿no? ujú. Tengo que tener un contexto histórico, ¿no? Me cuesta más transformarlo y partir de ahí para construir algo nuevo. ¿O tú qué opinas de eso? ¿Crees que esté mal como transformarlo hacia otra cosa, algo que Ujú. ya de por sí es tuyo? ¿O sí deberíamos considerarlo y decir, no, sí tiene que ser como más históricamente correcto? Bueno, hay varias cuestiones implicadas, ¿no? En esa pregunta.
Habríamos que hablar de cómo en un lugar, en un principio, las comunidades y los pueblos han sido principalmente considerados objeto de estudio, es decir, otras personas externas a ellos han querido tratar de entender sus formas de vida, los han descrito e incluso han definido su identidad, muchas veces sin que ellos tengan una verdadera voz en esas descripciones que se les atribuyen, ¿no? O en esas definiciones que otras personas ajenas se les da. Esa sería una práctica antropológica colonial. Posteriormente, se ha dado en casos donde hay un extractivismo, es decir, hay personas que, digamos, con una aparente intención de ayudar a los pueblos en sus problemáticas, obtienen información, datos, etcétera, los recopilan, crean estudios, los publican, obtienen beneficios y la comunidad nunca se enteró, nunca incluso participó de la reflexión que ese investigador tenía, ¿no? Entonces, no es como también pensar que las comunidades son retrógradas, pero tampoco es decir que son pendejas. O sea, no sé si, o sea, ¿no? Entonces, como que muchas cosas es sentido común. O sea, es como ir a una casa ajena y qué puedo usar, qué no, ¿no? Es eso, ¿no? Y no tanto así como, ay, son marcianos, porque tampoco lo son. O sea, entonces es un poco también jugar con ese sentido común y reconocer que hay cosas que son muy personales, como en cualquiera las podría tener, y que con otras cosas sí puedes jugar. Pienso en una pieza de Gabriel Rico. Gabriel Rico hizo una colaboración con los Huicholes, cuando salieron las primeras imágenes de este nuevo telescopio más potente que el Hubble, y que capturó como unas imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Gabriel? Gabriel Rico es el artista al que Avelina le tiró la pieza. ¿Se acuerdan en Maco, no? Este artista de Jalisco que le tiró el cristal. Entonces él hizo esta colaboración con los Huicholes, les dio la imagen del Hubble y ellos que hicieron que en Shakira, ¿no? La reprodujeron. Y son unos cuadros para mí bellísimos, ¿no? O sea, para mí, entonces es también su concepto es increíble, o sea, una contemporaneización, ¿no? O sea, porque es toda la imagen del Hubble, pero hecha de Shakiras, ¿no? Entonces, ese tipo de piezas donde no se está lesionando, no se les está diciendo, ay, modifica el ojo de Dios, modifica, no, sino que realmente estos pactos, estas colaboraciones creo que son increíbles y pienso que los pueblos están abiertos siempre y cuando hayan condiciones justas, ¿no? La razón por la que invitamos a Carlos no solo es por todo lo que ya nos demostró que sabe, sino por los proyectos que también tiene. ¿Nos puedes contar un poquito del proyecto en el que estás ahorita? Bueno, ahora soy profesor, soy docente, imparto, a ver, ahora soy profesor, doy clases en una licenciatura, estoy trabajando desde el 2019 básicamente en diversas universidades públicas. Ahora ya estoy de alguna forma más comprometido con cierto proyecto estoy trabajando en una universidad con un enfoque intercultural en el área del arte y el diseño y al mismo tiempo pues estoy desarrollando también otros proyectos digamos, por otras vías, ¿no? Porque además de la docencia también me dedico a la divulgación, también he sido articulista en medios de comunicación, he participado en la curaduría de algunos proyectos y otra actividad que me gusta mucho es realizar recorridos, que eso también es una actividad que me gusta muchísimo. ¿Cómo recorridos de qué? Hago recorridos como de especializados o para públicos generales, ¿no? En los que podemos visitar ya sea museos, conventos o templos del siglo XVI, que también es una de las cosas que a mí me fascinan. Y sí hemos hecho algunos proyectos en donde a través de crear recorridos culturales, pues buscamos, ¿no? También está como revaloración del patrimonio o hacer que las personas vayan construyendo una relación de sentido con esos objetos que de repente pues nosotros reconocemos que conservan historias tan extraordinarias. Ajá, como los organilleros. Como los organilleros, como los organilleros y en muchas regiones, pues por ejemplo, nosotros tenemos una idea pues muy estigmatizada del Estado de México, sin embargo, en algunas regiones he tenido la oportunidad de participar
Y yo mismo en esa región del oriente, que es una región de la que se hablan, pues no siempre cosas muy positivas, ya sea por la violencia, ya sea por la desigualdad, ya sea por las inundaciones, por el tráfico, etcétera, pero tiene la riqueza cultural, patrimonial que hay en esos lugares es extraordinaria y es muy lamentable que no exista un reconocimiento de que son áreas culturales, ¿no? En esas regiones, por ejemplo, se comenzaron fueron como los primeros cuadrantes a partir de los cuales se diseñó todo el proyecto de la evangelización en los virreinatos, ¿no? A los pocos años de que cae Tenochtitlan. Entonces lo que vamos a tener en todas esas regiones es un montón de conventos del siglo XVI. Imagínate, ni siquiera construcciones barrocas, sino construcciones todavía con rasgos medievales, donde podemos ver cómo era la forma de pensar, qué pasaba con los pueblos en las primeras décadas de contacto. Muchos de estos escenarios los podemos encontrar allá, pero ¿qué pasa? Que no siempre reconocemos esos espacios como lugares de memoria, como lugares significativos, porque no nos han enseñado a reconocerlos, ¿no? Ujú. Y creo que eso es también parte de nuestra chamba o lo que queremos hacer, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y hay algún lugar donde la gente pueda acceder a estos recorridos? Sí, nosotros realizamos, por lo menos tenemos ahora trazados recorridos en el Museo de las Culturas del Mundo, porque es un recorrido, digamos, que nos da un panorama general de la historia del arte occidental, por lo menos hasta podemos ver ahí a los egipcios, podemos ver el arte grecorromano y, bueno, expresiones de otras culturas como China y Corea. Y en el Museo de San Carlos también hemos diseñado recorridos en donde podemos ver, digamos, la historia del arte 2, que sería desde el arte gótico hasta ahí vemos obras del Renacimiento, obras barrocas, obras neoclásicas, hasta obras románticas e incluso piezas del rococó. Entonces, Ok. ambos pues, son recorridos complementarios y que nos permiten, a través de las obras directamente, pues tener una visión de cómo se fueron desarrollando las ideas y los procesos en la historia del arte. ¿Y cómo los buscamos? ¿Vamos directo al museo? ¿Hay redes No, sociales? lanzamos una convocatoria a través de las redes generalmente y hacemos como un aviso previo, más o menos como 20 días antes de algún recorrido y generalmente es para públicos, para todo público, aunque también si nos piden un recorrido especializado, podemos hacer colaboración con otros guías que se dedican específicamente a trabajar arte novohispano o se dedican a arte mesoamericano o se dedican a arte moderno o contemporáneo, ¿no? Entonces podemos hacer esas colaboraciones, pero muchas veces lo que hacemos es este recorrido de dos partes, ¿no? El Museo de las Culturas del Mundo y el de San Carlos, para Ok. tener una visión general. ¿Y en dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes? Pues tengo algunas redes, mi Instagram es Cocktail Performer y, bueno, Cocktail-Performer y en redes pues estoy como Carlos Rojas. Ok. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido bien interesante. Ojalá que te podamos volver a tener por aquí. No, muchas gracias a ustedes, pues ha sido un gran placer poder conversar. Es muy interesante. Uno podría pasar aquí horas platicando con Carlos de todos los temas interesantes que se sabe. Y pues muchas gracias, ya saben, esto fue Rifados. En los comentarios nos pueden dejar a sus nominados para el rifado de la semana, para que vayamos a entrevistarlo, para que demos a conocer su trabajo. Yo soy Miguel, a mí me encuentran como Cuentos para Dormir Fantasmas y pues muchas gracias.